aprendizaje por imitación. Ustedes no se dan cuenta, pero es casi intuitivo, uno no capta. Por eso el día de mañana, cuando ustedes sean papá o sean mamá, y por ejemplo, tu futuro hijo se pone tus zapatos, tú tienes que dejarle que se ponga sus zapatos, no hay que botarlo. Si se sientan en el manubrio del auto a conducir, es porque está tratando de entender las conductas necesarias para conducir. O si toma un lápiz y hace como que dibuja, hay que dejarlo que dibuje. O que raye la muralla, que raye la muralla. ¿Ya? Con cierto grado de control, sí. ¿Ya? Pero indudablemente pasan todas esas cosas. Nosotros hacemos lo mismo. Los perros hacen lo mismo. Todos los animales pasan por el mismo proceso de imitación. Es importante el rol de la mamá o los papás en general. ¿Ya? Entonces el área de imitación, donde están las neuronas espejo o neuronas prefrontales, es el área prefrontal. Por eso es que es tan importante desde el punto de vista del razonamiento, del aprendizaje. ¿Ya? Y cualquier falla, cualquier problema en esta zona genera trastornos de aprendizaje y de adaptación. Por ejemplo, la mayor parte de las frenias, tanto la esquizofrenia como la oligofrenia, salen de alteraciones en este sector del encéfalo. ¿Ya? Las conductas sin control, desenfrenadas, digamos, cuando se pierde también la adaptación social, y también en otras regiones. La oligofrenia, que es el aprendizaje lento con las personas que les cuesta aprender, que tienen poca desarrollada la memoria, también tiene que ver con este tema. ¿Ya? El área de la corteza visual. ¿Cuál era la corteza visual? La visión. ¿Dónde se crea? ¿De qué corteza depende? La visión. Esta sí se lo tienen que aprender. ¿Ya? ¿Ah? Lo que digo, Antonio, no importa que me equivoque. ¿Óptico? Claro, sí, el nervio óptico. Sí, pero el nervio óptico es la vía. Es como el cable de conexión, ¿cierto?, entre el ojo y el cerebro. Pero en el cerebro, la región que tiene que ver con la creación de la visión, el área de asociación de la visión, ¿ya? ¿Cuál es? Occipital. Occipital. El área occipital, que aquí está el color como amarillo, ¿eh? Ese es el área occipital. Entonces, por ejemplo, una trombosis o un derrame, un tumor, un absceso, una infección en esta zona, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pérdida de la visión. ¿Cómo se llama la pérdida de la visión? Anopsia. Lo dijimos el otro día, ¿no? O ceguera, como ustedes quieran. Anopsia o ceguera. Que puede ser temporal o puede ser permanente, a veces no se sabe. No puede tener una estimación, ¿no? Pero sin un examen certero es difícil de pronosticar. ¿Ya? Si llega un perrito con un problema de ceguera bilateral, no ve con ninguno de los dos ojos, ¿ya? ¿De qué voy a sospechar? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde estuvo la injuria? Podría ser en la corteza occipital o podría ser en el quiasma óptico. Ahí están esas dos alternativas. Después lo que está de color naranjo es la corteza auditiva. Todo esto es corteza temporal en realidad. Y la corteza temporal tiene que ver con la audición, con el olfato y con el equilibrio también. La corteza vestibular. Esta región del cerebro, la corteza vestibular, junto con el mesencéfalo, núcleo rojo, sustancia negra, y el cerebelo, forman el aparato vestibular, que es una estructura bastante compleja que sirve para coordinar, para mantener el equilibrio. De eso se trata esta imagen, que está bien buena. No sé si la han visto. Es para que se familiaricen con los nombres de las cortezas. No es para que se las aprendan de memoria, pero tienen que saber, si estamos hablando de corteza occipital, es la corteza visual. Si estamos hablando de corteza frontal, es la corteza motora. Si estamos hablando de la corteza prefrontal, es la corteza cognitiva, conductual. Al respecto. Corteza auditiva, corteza temporal, etc.
Esta clase me la regaló un colega amigo que trabaja en la Universidad de Talca. ¿Ya? Y también para las naves. Me sacó un libro, no sé, no le voy a mentir, no acuerdo la fuente, no sé qué fuente es. Pero no están en el plan. Sí están. Sí la subí. Si no están ahí no cuentan, pero yo la subí. De hecho lo acabo de bajar de ahí. Es el primer archivo que está en primera línea en la sección de ustedes. Revísalo, Antonio. ¿Cuál? Ya no está bien. No sé qué pusiste al café, Antonio. Ah, No, está bien. qué bien. Te perdiste. ¿Ya qué estamos viendo ahí? Bueno, ahí arriba dice, ventrículos encefálicos. Si los pudiésemos rellenar con una especie de silicona, por ejemplo, todos los ventrículos, todas las cavidades en el interior del encéfalo generan una estructura de esta forma. No sé qué se imaginen ustedes, pero mira, estos los más grandes, los más desarrollados, son los ventrículos laterales. Por lo tanto, este está en el hemisferio derecho y esto en el hemisferio izquierdo. Incluso tienen como una expansión hacia el bulbo olfatorio, unas pequeñas expansiones hacia el interior del bulbo. Después están como interconectados a ese nivel. Aquí está el foramen interventricular, por aquí también. Y esa bolsita que está acá, que es la misma de acá, como un anillo, ¿lo ven? Esa corresponde al tercer ventrículo, esta de aquí. Este es el tercer ventrículo. Por lo tanto, ¿quién está aquí en el centro? Tálamo, o la masa intertalámica. Y entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, acá está el foramen intervertebral. Hacia caudal, respecto al tercer ventrículo, ahí está el acueducto, es el acueducto mesencefálico, que comunica con el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, que tiene esa forma como un pajarito, como una gaviota. Cuarto ventrículo, justo debajo del cerebelo, ventral del cerebelo. Se expande hacia un lado y se continúa caudalmente con el epéndimo, con el conducto del epéndimo, en la médula espinal. Eso ya es epéndimo. Pero esa es la configuración, la organización de los ventrículos encefálicos. Como ustedes ven, solamente los dos primeros, el primer ventrículo y el segundo ventrículo, o llamados ventrículos laterales, solo estos dos son cerebrales. Solo el primero y el segundo se encuentran al interior del cerebro. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Se le llegaron a preguntar. Oye, de los ventrículos encefálicos, ¿cuáles son los únicos que se encuentran en el cerebro? Los laterales. La típica pregunta. El resto ya es un poco más difícil de interpretar, pero se relacionan con el tronco encefálico más que con el cerebro. Las meninges. ¿Cómo se llama el espacio donde sacamos líquido encéfaloespinal? Espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. ¿Cierto? Se pregunta, prueba Javi, segura. Se pregunta de otra forma, pero es fijo que va. El espacio subaracnoideo es como la fuente o el reservorio del líquido encéfaloespinal. Y el espacio entre la pía madre y la aracnoides. ¿Cómo se llama esta raíz? Esa raíz que tiene un ganglio. Raíz dorsal o ventral. Dorsal. ¿Y esta raíz de acá? Ventral. ¿Y qué pasa cuando se juntan las dos raíces? Forma un nervio espinal, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y miren lo que pasa. Ahora solo se van a estudiar caninos. El próximo semestre se van a estudiar todo el resto que aparece ahí en el pizarra. Estamos introduciéndonos recién. Entonces el canino, en la región cervical, tiene 8 nervios espinales a cada lado. O sea, 8 pares. Después la región torácica tiene 36 pares de nervios espinales torácicos.
En la región lumbar 7 pares lumbares, etc. En total suman 36 pares. O 37, con una pequeña variación dependiendo del largo de la cola. ¿Sí? Profe, las dorsales son eferentes, ¿cierto? Las raíces dorsales, ¿Las raíces dorsales son eferentes? aferentes, Aferentes. porque son sensitivas. Las raíces Ahí, motoras, ese es motor. las motoras son eferentes, Ya. ¿cierto? Ya. Es como armar un circuito esta cuestión. Lo único que tienes que tener claro es cómo entra y cómo sale el impulso. ¿Ya? Lo otro que debería llamarle la atención, ¿cuántas vértebras cervicales tiene el perro? 7. Ese ojo, a pesar de eso, a pesar de haber 7 vértebras cervicales, en todos los mamíferos hay 8 nervios espinales. 8 pares, perdón, 8 pares. Me faltó agregar ahí, son pares. Respecto de estos nervios espinales, todos los nervios espinales que se originan a partir de la región torácica y la región lumbar, ¿ya? En la región torácica y lumbar, todos reciben un aporte ahí especial. Desde el tronco simpático, que está por ventral y fuera de la columna, paralelo a la columna, ¿ya? Aquí hay un tronco simpático, por el otro lado a otro tronco simpático. Entonces, el tronco simpático aporta fibras simpáticas. Entonces el nervio espinal que se forma, este nervio espinal, tiene fibras aferentes, eferentes y simpáticas en la región torácica y lumbar. Tiene 3 tipos de fibras. Este y el otro también. ¿Ya? Finalmente este nervio espinal se bifurca en una raíz, en un tronco dorsal y un tronco ventral. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese es como respecto del origen. Entonces los nervios espinales en la región torácica y en la región lumbar cuentan con fibras aferentes, eferentes y simpáticas. Profe, ¿y no está la parasimpática ahí? En esa región no. El sistema nervioso parasimpático existe solo en la cabeza, en el cuello y en la caudequina, en la región caudal de la médula espinal. Respecto de los nervios craneanos, solamente el tercer par, el séptimo, el noveno, décimo, ¿ya? Cuentan con fibras parasimpáticas. ¿Ya? Son los únicos pares craneanos que tienen fibras parasimpáticas. La inervación parasimpática dentro de la cavidad pélvica llega directamente de la caudequina a través de los nervios pélvicos. Estos nervios pélvicos nacen desde la caudequina y se introducen a la cavidad pélvica. Entonces, todo esto, respecto a los nervios craneanos, los primeros 4 son los que cuentan con inervación parasimpática. Respecto de los nervios pélvicos, también, que provienen de la caudequina, también representan inervación parasimpática. Por ejemplo, ¿qué función parasimpática podría ser interesante que consideren? La contracción de los esfínteres, tanto el esfínter urogenital como el esfínter involuntario anal, del canal anal. Entonces, si se destruye la caudequina, ¿ya? Y hay una pérdida de funcionamiento de los nervios pélvicos, se produce incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Entonces el paciente se orina y se defeca porque no es capaz de contraer esfínteres. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. Para que recuerden la función parasimpática de los nervios pélvicos. Pueden pasar varias cosas también entre medio. Y eso vale importante que ocurra porque el nervio pélvico también está influenciando fuertemente el músculo difusor. Entonces una parálisis del nervio pélvico, una lesión específicamente de los nervios que inervan la vejiga urinaria puede producir una parálisis de la vejiga urinaria y se detiene la micción.
pero el paciente igual se va a orinar porque el esfínter se abre. Es como una medida de compensación frente a la parálisis. Ahí se muestran las intumescencias. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era una intumescencia? Un engrosamiento de la médula espinal. Bueno, aquí hay una. Esta se llama intumescencia cervical. Está entre C6, C7, C8 y T1 aproximadamente. Y da origen al plexo braquial. Plexo nervioso braquial. Todos los axones, ¿cierto?, discurren hacia el miembro torácico, se mueven hacia el miembro torácico para inervar el miembro torácico completo. Entonces, no es mala idea considerar a este plexo, al plexo braquial, como parte también del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Algo parecido ocurre acá en la intumescencia lumbosacra. Intumescencia lumbosacra, ¿ya?, forma el plexo lumbosacro. A partir de aquí nace la inervación del miembro pélvico. ¿Ya? Y todos estos nervios que se forman, todos estos nervios, tanto en la región torácica como en la región lumbar, todos estos nervios espinales cuentan con fibras simpáticas. ¿Ya? Ahí está el cono medular, filum terminal y caudequina. Toda la terminación caudal de la médula espinal. No se ve muy bien. Yo pensé que se iba a ver mejor. Pero, ¿de qué especie es esto? Podría ser canino, por la forma que tienen los procesos transversos, ¿ven? Mirándose adelante, las vértebras lumbares. Pero también podría ser felino. Ahora, como el cono medular está entre C6 y C7, por eso esto es un perrito. Si el cono medular estuviera en S3, ¿qué sería? Un gato. Entonces el cono medular, este cono, no sé si lo logran ver, la parte terminal es como un triángulo, como una punta de flecha más que un triángulo. Este es el cono medular. ¿Ven? Se está terminando justo ahí, entre L6 y L7. Si llegara un poco más caudal, hasta S3, eso sería felino. ¿Entendieron la idea? Y para eso es, porque nos sirve como referencia para diferenciar el término de la espinal. Aquí están los límites caudales de acuerdo a cada especie. La función vegetativa de la médula espinal en distintos segmentos, en la vejiga, en el recto, órganos genitales, los nervios craneanos. Y esto es bien acotado en resumen respecto a los nervios craneanos. ¿Ven? Nervio olfatorio. A la izquierda tenemos el origen respecto del nervio olfatorio. Ahí se ve como el nervio cruza la lámina criosa del etmoides en dirección al bulbo olfatorio cerebro. Ahí está el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio lateral y medial y el lóbulo piriforme. Toda la corteza olfatoria. ¿Ya? O olfativa, como ustedes quieran. La corteza olfatoria es bastante amplia. Esto conforma lo que se denomina rinencéfalo. Rinencéfalo es la región de la corteza con menos evolución. No ha cambiado mucho desde los tiempos de los antecesores originales del perro. ¿Ya? Paleocórtex, en el fondo, corteza primitiva, y también influye sobre el sistema límbico. Esta es la corteza olfatoria. Bulbo olfatorio, tractos olfatorios y lóbulo piriforme. Entonces, todo este conjunto de estructuras se conoce como rinencéfalo. Después la región óptica, la visión. Ahí se muestra la retina, coroides, esclerótica. Las tres túnicas del ojo. Acuérdense que el ojo tiene tres túnicas o tres estratos, ¿cierto?
de adentro hacia afuera, retina, coroides, esclerótica. ¿Se acordaban? ¿Y qué le pasa a la esclerótica hacia rostral? Se transforma en córnea. Se hace transparente, la córnea es transparente. ¿Sí? ¿Cómo se llama el espacio que está entre el cristalino y el iris? Ese espacio. Acá está el iris y acá está el cristalino. Ese espacio. Cámara posterior, muy bien. ¿Ya? Y entre el iris y la córnea, esta cámara anterior. ¿Y cómo se comunican entonces las dos cámaras? Por la pupila. Entonces el humor acuoso que se produce justo ahí, en el ángulo ilido-corneal, viaja libremente entre la cámara anterior y la cámara posterior. Ahí se produce el humor acuoso. Por ahí como que se llena de humor ese espacio, ese ángulo. Hay muchos vasos sanguíneos acá en esta región, el cuerpo ciliar, ¿ya? Arterias ciliares, músculos ciliares, y llenan de humor acuoso todo este espacio, y a través de la pupila el humor acuoso viaja libremente de la cámara anterior a la cámara posterior. Pero ¿quién está encargado de mantener la retina en su lugar? ¿Por qué la retina se mantiene ahí y no está flotando? Para los que se quedaron el otro día, cuando abrimos el ojito, vimos retinas de gato, de vaca y de perro, en distintos prácticos. ¿Cómo era la retina? ¿Era gruesa o era delgada? Muy delgada, más delgada que un papel diamante, muy delgada. ¿Ya? Entonces la única forma de que la retina se mantenga pegadita a las coroides era a través del cuerpo vítreo que está en esta zona. Una gelatina, ¿ya? Que vimos que inmediatamente, una vez que salió el cristalino, el cuerpo vítreo salió también justo detrás del cuerpo del cristalino. Cristalino, cuerpo vítreo. Entonces, el cuerpo vítreo, el que es a través de una membrana especial que se llama membrana hialoidea, que tiene distintas porciones, distintas funciones, ¿ya? Envuelve a este cuerpo vítreo, esta membrana, y se encarga de mantener a la retina en su lugar. Cuerpo vítreo, membrana hialoidea. Con H, hialoidea, porque es hialina, transparente la membrana. Nosotros también la tenemos. Todos la tienen. Por si a alguien después en el futuro le interesa la oftalmología. Membrana hialoidea. Es la membrana que envuelve al cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo tiene este aspecto así. Tiene un canal en el centro, el canal Schliman. Por aquí está la retina. Entonces entre la retina y el cuerpo vítreo se interpone esta membrana. Es como que fuera un gran ligamento para la retina, cuando tiene en su lugar. Entonces cuando el cuerpo vítreo cuando pierde turgencia, se retrae, se deforma, lo primero que ocurre es que la retina se desprende de su sitio. Y ahí se produce el desprendimiento de la retina. Sobre todo con la edad. Un perro viejo o un perro que ha tenido problemas de diabetes, problemas endocrinos o muchas enfermedades virales, cuando es chico, puede ocurrir también que este cuerpo vítreo se retraiga. Hay unas soluciones, hay materiales sintéticos que se pueden inyectar y mantienen el cuerpo vítreo más tiempo, conectado, pegadito a la retina, como para devolver la visión. No vuelve 100%, pero se mantiene. ¿Verdad? Y aquí tengo el canal, la vía óptica, del nervio óptico, al quiasma óptico, directo al tálamo, y después hacia la corteza occipital. Nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, los cuerpos geniculados del tálamo, los colículos rostrales, corteza visual. Ahora, los colículos rostrales no están encargados de la visión propiamente tal, pero igual influyen en
en la contracción o en la dilatación de la pupila. Entonces son parte de la vía óptica, propiamente tal, porque ahí nace el tercer par craneano, de los colículos rostrales. Por eso está mencionado. Hay colículos rostrales del mesencéfalo. Se refiere a los colículos cuadrigémenos rostrales. Ahí está el de color azul. Aquí está el nervio trigémino, el quinto par craneano. ¿Cómo se llama el quinto par craneano? Trigémino. ¿Y por qué se llama trigémino? Porque tiene tres raíces, ¿cierto? Y da origen a tres ramas. Justo antes de dividirse, antes de trifurcarse, primero tiene un ganglio trigeminal muy cerquita del tronco, y ahí se forman estas tres raíces, ¿ya? Que en orden de dorsal a ventral, ¿ya? Se llama nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El de color verde muestra el territorio que inerva el nervio oftálmico, que tiene que ver con la periórbita, la glándula lagrimal, los párpados, la conjuntiva, etc. Todo lo que es accesorio a la visión, lo complementario a la visión. En especial los párpados. La rama 1, la B1, y la rama 2, B2, son sensitivas, principalmente sensitivas, no sensoriales, sensitivas. En cambio, la rama 3, esta, la de color azul, ¿no? Esta es motora. No solamente abarca los músculos de la masticación, sino que algunos músculos que están encargados del movimiento del pabellón auricular, oído externo. ¿Ya? Y el principal síntoma después de una injuria de la rama mandibular es la parálisis y la caída de la mandíbula. ¿Ya? ¿Todos saben lo que es una injuria? ¿Sí? ¿Qué se imaginan con injuria? ¿Ah? Es que se juega mucho en medicina, después lo van a escuchar a cada rato su término. Por eso me interesa que sepan, si no es de mala onda. Un daño, eso es todo, es un daño. Yo estoy un estudiante me preguntó y se imaginaba una calumnia como algo como psicológico, era otra interpretación. Por eso lo tengo que explicar. ¿Ya? Significa que no todos entendieron. Cuando hablábamos de los síntomas después de una injuria, estábamos hablando de los síntomas que se observan después de una lesión, de un daño. El nervio maxilar, este nervio maxilar sale aquí, justo aquí, y cuando sale desde la fosa técnico-palatina en dirección hacia el canal infraorbital, ahí cambia de nombre. Y al interior del canal infraorbital se llama nervio infraorbital. Entonces el nervio maxilar es muy cortito, se introduce el canal infraorbital, cambia de nombre y ahora se llama nervio infraorbital. A partir de ahí surgen las ramas que van hacia los dientes, desde los alvéolos maxilares, y ahí se llaman nervios dentales, inervan la cavidad pulpar de los dientes. Y después avanza hacia rostral y forma la inervación nasal, nervio nasal dorsal, intermedio, ventral, todos los nervios nasales. Entonces es súper importante el nervio maxilar, ¿ya? Además está encargado de inervar senos paranasales en esta región, la mucosa del paladar duro, el interior de la cavidad nasal, ¿ya? Eso tiene altas funciones. Los dientes, el interior del diente, ¿ya? Y es totalmente sensitivo. O sea, si uno entra una partícula de grano o cualquier cosa que entra a la cavidad nasal, uno percibe inmediatamente, ¿cierto? Y hay gente que reacciona con una alergia. Entonces, eso es el nervio maxilar, ¿ya? O al paladar duro o al paladar blando. En cambio, el nervio oftálmico es básicamente la periórbita, todo lo que está alrededor de la órbita, y también parte del interior del paladar, del seno paranasal frontal.
estos dos están encargados de inervar los senos paranasales, la parte sensitiva. No mueven ningún músculo porque son sensitivos. ¿Ya? Y el nervio mandibular, bueno, este va cambiando de nombre dependiendo de donde llegue. Se va a inervar al músculo massétero, forma el nervio massétero. Se va a inervar al músculo digástrico, nervio digástrico. ¿Ya? Hacia dorsal, los nervios temporales, etcétera. Depende del músculo. Y ahí como que se nos pierde un poco el límite. No es tan preciso. ¿Ya? El esquema, a eso me refiero. El esquema no es tan preciso. Pero sí sirve para saber el orden. Oftálmico, maxilar, mandibular. ¿Ya? El territorio que inerva cada uno. Y por supuesto que van cambiando de nombre, dependiendo de dónde estén. Respecto al nervio facial, ahí están las ramas más importantes del nervio facial, ¿se fijan? La rama auriculo-palpebral, esta que va hacia dorsal, hacia el pabellón auricular, la región dorsal, periférico también, y dorsal a la cabeza, la rama bucal dorsal y la rama bucal ventral. Y después se transforman en nervios labiales. Entonces la inervación de la cara, de las mejillas y de los labios y de la oreja, la parte motora de estas estructuras depende del nervio facial. Y también tiene fibras parasimpáticas. Entonces si yo estimulo este nervio, cualquiera de estas ramas, si yo la presiono y la toco, también voy a producir estimulación parasimpática. ¿Ya? O, por ejemplo, controlar, si tengo un paciente con hipertensión en una cirugía, está anestesiado y con mucha presión sanguínea se disparó la presión, o la frecuencia cardíaca, depende, estimulando estos nervios, ¿ya? O el pabellón, uno puede bajar un poco la frecuencia cardíaca sin tener que utilizar medicamentos. ¿Se entendió? De la misma forma que presionando el ojo fuertemente, también puedo provocar estimulación simpática. Si es que baja la frecuencia y hay un paro cardíaco, por ejemplo, a través de un reflejo oculomotor, ¡pum!, uno puede aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso se comenta, por eso se lo digo, con alta especificación, para que sepan cuáles son los nervios parasimpáticos, en qué lugar se ubican y cómo se llaman. Esto respecto del equilibrio y la audición al nervio vestíbulo coclear. ¿Ya? Vestíbulo coclear. No está muy bueno el esquema, pero básicamente transmite impulso nervioso desde los receptores del sonido, que están en el caracol, y de los receptores del equilibrio, que están al interior del vestíbulo y de los canales semicirculares. El oído interno tiene tres regiones. Oye, si quieren interrumpir y preguntar cualquier cosa, aprovechen de preguntar. Yo voy a terminar de explicar esto porque lo quería profundizar un poquito más y después voy a revisar el cuestionario que hice, ¿les parece? Pero vayan pensando si quieren preguntar algo, lo que quieran. El oído interno tiene tres regiones: la región de los canales semicirculares, el vestíbulo y el caracol. Tres regiones, ¿ya? Canales semicirculares, vestíbulo y caracol. Y al interior de cada una de esas regiones hay una membrana fibrosa que se adapta a estas formas, que forma unos canales semicirculares, al vestíbulo y al caracol fibroso. Entonces, entre el hueso temporal, por ejemplo, en el caracol, entre el hueso temporal y el caracol fibroso, aquí hay una linfa, una perilinfa. ¿Ya? Se ha dicho en español, en palabras muy simples, si es que no lo entienden. Hay un caracol óseo, hueso temporal, y al interior hay un caracol fibroso o membranoso. Es bien especial la estructura, porque te fijas, si tengo el caracol óseo y el caracol fibroso no se forma correctamente o se deforma, se pierde la audición.
si no se acomoda, o hay una displasia respecto de la formación del caracol, se puede deformar esta zona y se pueden perder los receptores de sonido. Entonces, al interior del caracol membranoso están los receptores de sonido. Al interior del vestíbulo y de los canales semicirculares, los receptores del equilibrio. El próximo semestre se los voy a explicar con detalle, porque todavía no pierdo la esperanza que lo vean en histología. ¿Vieron el órgano de corte en histología, no? ¿No? Yo me voy a encargar, la primera clase de anatomía 2, ya les voy a mostrar estructuras sensoriales y parénquima, histológicamente, para que vean tejidos. ¿Ya? ¿Me entendieron? Ya. No sé qué habrá pasado, pero debieron haberlo visto ya hace rato. Oído medio. Si pensamos en oído medio, ¿qué es lo que hay al exterior del oído medio? El martillo, el yunque y el estribo. Así se ordenan, ¿eh? De lateral a medial. Y esa pregunta fija en la prueba también. ¿Puedes repetirlo? Se me olvidó. Se me acaba de olvidar. Martillo, yunque y estribo, María Gracia. Pero si lo dijimos en el cuestionario el otro día. De lateral a medial. Ojo, porque puede que se nos pregunten de medial a lateral. Entonces hay que saber solo en orden. En secuencia en orden. Y después el oído externo comienza con la formación del tímpano. Ahí está el tímpano. ¿Ve? El conducto auditivo externo y el pabellón. Ahí está el pabellón auricular. Ahí está el conducto auditivo del canino, que tiene esa forma. Una porción vertical y una porción horizontal. ¿Y por qué el oído medio tiene un agujero ahí? ¿Por qué aparece ese agujero que está ahí? Claro, ¿por qué razón será? El que comunica con el cerebro, con el nervio. Frío, pero por ahí va la cosa. ¿Te fuiste, no? Con un par nervioso, ¿no? No, no. Es más simple. Comunica con algo, pero comunica con la nasofaringe. ¿Ya? La tuba auditiva comunica con la nasofaringe. Y es súper importante la conexión, porque es muy habitual que los resfríos mal cuidados en todos los mamíferos, perro, gato, cerdo, vaca, humano, en todos los mamíferos, las faringitis cuando son muy agresivas generan a lo largo del tiempo otitis, muy bien. Y específicamente otitis que afectan al oído medio, porque la faringe y el oído medio están comunicados por la tuba auditiva. Es difícil que sea al revés. Es lo más frecuente que las otitis aparezcan como complicación a una faringitis o una faringoamigdalitis, etc. Depende. Siempre son ascendentes las infecciones. Ingresan por la boca y después suben hacia el oído. Y pueden ser bacterias, hongos, virus, sapos y culebras. Distintos agentes. Es un territorio bien delicado. Cuando la infección ya es crónica, se forman el tejido linfoide forma unas masas, como unos tumores, adenoides se llaman, técnicamente. Porque ya cuando la inflamación es crónica, a la mucosa de la faringe no le queda otra más que adaptarse. Entonces el sistema inmunológico está en alarma permanentemente. Y esos nódulos, esos adenoides, con el tiempo se pueden transformar en pólipos. Se pueden expandir incluso hacia la cavidad nasal. Y la cavidad nasal llena de pólipos, la faringe llena de pólipos, complica la respiración. Y la cirugía de pólipos es bien dolorosa. En humanos existe harto. Los pólipos nasales y nasofaringeos. Y estos pólipos malvados además se meten al interior de los senos paranasales.
¿Ya? Entonces, por eso el tema del cuidado y la prevención de la salud respiratoria es importante. Ya veamos el cuestionario. A ver, ahí está el resumen, lengua. Oye, perdón, solo un comentario, es que es pelambre, es pelambre, pero duro pelambre. ¿Puedes parar de grabar? ¿Quién está grabando? ¿Carlos? Ponle pausa, stop. Oh, no sé cómo funciona. Ya, filo, por favor. Ya. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué dice ahí? ¿Qué debería decir? Es un error de un libro. Está bueno el esquema, pero es un simple error, ¿no? Para que no seamos tan dramáticos. Ya ustedes lo van a arreglar en su apunte. Tiene que decir sensitiva. Y dice sensitiva. No importa, ahora me acordé de dónde esta imagen. Aquí es manual. De otra universidad. No voy a decir no. Pero ese es el único error, creo. Ya, si ven algo extraño me avisan. Se me coló ese error. Ya, pero es interesante la imagen porque divide la lengua en 3/3. 4 cuartos. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Los 3 cuartos rostrales, si hablamos del aspecto sensorial, o sea, de la vía aferente relacionada con el sentido del gusto, está a cargo del nervio facial. Entonces el nervio facial, ¿ya? No solamente inerva los músculos de la cara y de la oreja, sino que también participa en la inervación sensorial de la lengua. Es una lesión del nervio facial, se relaciona con la pérdida del gusto. ¿Ya? Generalmente no se hace tanto hincapié porque el perro no te va a decir, doctor, sabe que hace 3 días que no siento el sabor, no sé si es dulce o salado. ¿Qué va a hacer el perro? ¿Cómo se da cuenta uno que perdió el gusto? ¿Ah? Puede que deje de comer, puede que empiece a comer cualquier cosa. ¿Ah? Se produce como se llama perversión del gusto, un trastorno del gusto. Pero eso significa muchas cosas. No solamente puede significar un daño en el nervio facial, eso es más complejo. Pero es bueno que lo tengan claro. O sea, es importante que sepan de que el nervio facial, también junto con el nervio glosofaringeo, estos dos son encargados de la inervación sensorial de la lengua. ¿Ya? Y la parte sensitiva, ¿ya? O sea, me refiero a la captación de estímulo del dolor, por ejemplo, la temperatura, el frío, el calor, la presión, tacto, todo lo que es sensitivo, ¿ya? En la lengua, nervio trigémino, ¿ya? La rama mandibular del trigémino participa, y el glosofaringeo también. Ahí está el otro error. Ahí está el otro. ¿Qué dice ahí? Glosofaringeo. ¿Y cómo es? Glosofaringeo. Hay que cambiar la I por una E. Tiene con 2 errores en la lámina. Perdón. ¿Ya? Pero el esquema está muy bueno. Ya, vamos a ver entonces el cuestionario. Ahí todos hicieron el cuestionario. ¿Está claro el cuestionario, cierto? ¿Cuál es la arteria responsable de la irrigación del yeyuno?
La arteria mesentérica craneal. ¿Y la arteria mesentérica craneal dónde nace? ¿Ah? No, la arteria mesentérica craneal ¿dónde nace? En la aorta abdominal. ¿Cierto? La aorta abdominal da origen a la arteria mesentérica craneal. Y la arteria mesentérica craneal da origen a las arterias yeyunales. ¿Ya? Así que esa pregunta de cuál es la arteria responsable de la irrigación del yeyuno podría tener varias respuestas. Lo más elemental, lo más básico sería la arteria yeyunal. Por eso no se los van a preguntar. Entonces, la respuesta podría ser arteria mesentérica craneal. Pero también la respuesta podría ser aorta abdominal, porque esa es la que le envía sangre a la mesentérica. Si la pregunta fuera, ¿cuál es la arteria responsable de la irrigación del hígado? Uno podría pensar arteria, si estamos hablando de hígado, hepática. Pero también otra posible respuesta sería la arteria celíaca, porque las arterias celíacas son las que originan a las arterias hepáticas. Ya, los dos, veamos los dos. Y que las porciones de la tuba uterina desde el ovario hasta el útero. ¿Perdón? ¿Ah? No, linfonodo. Infundíbulo. Eso, infundíbulo, ámpula e istmo. ¿Ya? Infundíbulo, ámpula e istmo. Se tienen que saber el salpinx en cualquier orden, ¿ya? De craneal a caudal y de caudal a craneal. O sea, desde el ovario al útero y del útero al ovario, en los dos sentidos. Se podría preguntar en cualquiera de los órdenes. Es importante acordarse bien de los términos y del orden. Después explique las subdivisiones del ligamento ancho del útero. ¿Cuáles son las subdivisiones del ligamento ancho del útero? Mesosalpinx, mesovario y mesometrio. ¿Cierto? Esas son las tres subdivisiones del ligamento ancho. ¿Y cómo se forma la bolsa ovárica o la bolsa ovárica? Mesosalpinx y mesovario, principalmente. Después, explique la ubicación del orificio uretral externo en la hembra. ¿Dónde? ¿Cómo lo ubicamos? Entre el canal vaginal Y el vestíbulo vaginal. Entre el canal vaginal y el vestíbulo vaginal. ¿Pero en el techo o en el piso de la vagina? En el piso. ¿Cierto? En el piso, en el límite ventral de la vagina. Pero la frontera entre el vestíbulo y el canal vaginal. Indique la composición anatómica del pedículo raíz pulmonar. Arteria pulmonar, el tiro. Arteria pulmonar, muy bien. Después, vena pulmonar. Y después, ya, pero más importante que el nervio. Si estamos hablando de pulmones, un bronquio. Tiene que entrar un bronquio al pulmón. Ese es el pedículo. Y después un nervio, un vaso linfático, linfonodo. Hay hartas cosas en el pedículo. Indique los límites de ubicación exacta de los ventrículos laringeos al interior de la laringe. Al interior de la laringe hay tres espacios. ¿En cuál de esos tres espacios ubicamos a los ventrículos laringeos laterales? ¿No? En la glotis están las cuerdas vocales. Esta pregunta está más difícil. Yo no la hice, soy inocente. Pero está buena la pregunta. Pero es de alto octanaje. No es muy simple. Resulta que los ventrículos laringeos están más cerca del vestíbulo laringeo. ¿Qué era el vestíbulo? La entrada. Esa es su región. Los ventrículos laringeos laterales pertenecen al área del vestíbulo laringeo. Un poquito más atrás está la glotis. No, la epiglotis es un cartílago, no es un espacio. Ahora la pregunta es más complicada porque estamos hablando de espacios. ¿Ya? La laringe tiene tres grandes espacios en su interior.
No estamos hablando de cartílago, ¿cierto? Los espacios son el vestíbulo, glotis e infraglotis. 3 espacios. Entonces, ¿en cuál de los 3 espacios están los ventrículos laringeos laterales? En el vestíbulo. Y los límites, que pregunta por los límites, ahí tendríamos que hablar de pliegue vestibular y pliegue vocal. Tiene 2 límites. Esos son los límites. ¿Me siguen o se fueron para otro lado? A todos con cara de sufrimiento. Carlos, los límites, el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Los pliegues. Esos son los límites. Después, ¿qué vasos sanguíneos desembocan en el atrio derecho del corazón? Vena cava craneal y caudal. Hasta ahí no metan a nadie más en el saco. No se pongan creativos. Son 2 venas las importantes, las que perforan al atrio derecho y le inyectan sangre al atrio derecho. ¿Ya? Porque ya sabemos quién desemboca en la vena cava craneal, etc. Cuáles son las derivaciones en la caudal, pero la pregunta es muy simple. ¿Ya? ¿Quién desemboca en el atrio derecho? Después la 8. ¿Cómo se forma la cabeza del epididimo? Esa pregunta está difícil. Porque esta pregunta es como de histología. Como les conversé algo, no sé si lo habrán visto con el profesor Adrián en los prácticos, pero hablamos algo de parénquima. ¿Ya? Como no lo habían visto en histología, por eso me metí en Honduras. A lo mejor no debía haberlo conversado, pero lo tienen que saber. Si el testículo, el tejido funcional del testículo, el parénquima, son los túbulos seminíferos. Y los túbulos, cuando ya están a punto de terminar, ya envían a través de unos canales hacia la cabeza del epididimo y a los espermatozoides que van saliendo de la fábrica. Y esos canales se llaman conductos eferentes. Eferentes. No deferentes. Se llaman eferentes. Es importante que conozcan el nombre porque alguien podría confundirse. Entre conductos eferentes y conductos deferentes son cosas distintas. El conducto eferente está dentro del testículo. El deferente está fuera del testículo, nace en la cola del epididimo. ¿Cómo se forma? Secuencia del reproductor hembra de craneal a caudal. Esto lo tengo que preguntar porque hay algunos que todavía están ahí como pensando si lo estudian o no lo estudian. Pero es ovario, salpinx, útero, vagina, vulva. Ese es el orden de craneal a caudal. Se lo tienen que saber, igual como se sabe su nombre, en orden. Ovario, salpinx, útero, vagina, vulva. Ya. Ubicación de la... ya, aquí me puse malito. Ya. ¿El músculo papilar dónde se ubica? En los ventrículos, muy bien. ¿Los músculos pectinados? Atrios del corazón. El músculo dartos, envoltura testicular. El darto es músculo liso, músculo estriado, liso. Y el músculo papilar y el músculo pectinado, músculo cardíaco, estriado, ¿cierto? Cardíaco estriado. El músculo detrusor, vejiga, ¿cuánto? Urinaria. Y el músculo isquiotibial nada que ver, me pasó. Iba a preguntar otra cosa aquí, pero me olvidé. La pregunta era isquiocavernoso. Y ese músculo va desde la tuberosidad isquiática, del isquion, a los pilares del cuerpo cavernoso. Acuérdense que el pene tiene 2 tipos de tejido eréctil: cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. ¿Ya? ¿Qué le pasa al cuerpo cavernoso en el glande? Desaparece. Claro, se osifica. ¿Y quién lo reemplaza en el glande? El hueso peniano. ¿Todos escucharon? Ya.
Entonces, ¿quién reemplaza al cuerpo cavernoso en el glande? El hueso peniano. Significa que el glande es 100% cuerpo esponjoso. ¿Qué es esta cuestión? El agujero de Botal, ¿dónde está? En el corazón, ¿ya? Entre los atrios. Pero en un adulto, en un feto, en la vía intrauterina, en el feto. El ligamento arterioso, ¿dónde se ubica? Entre el tronco aórtico y el tronco pulmonar, en la base del corazón. Ya el mediastino aquí se manejan, ¿cierto? Respecto a los órganos que van en el mediastino, precardial, cardial, por lo menos son dos. Lo más relevante, después ramificaciones de la arteria femoral. Ordena de lateral a medial los osículos del oído medio. ¿Cómo es esto? Ordena de lateral a medial los osículos o los huesecillos que oscilan y vibran, por eso se llaman osículos del oído medio. No sé qué es martillo, yunque, estribo. Ya, quedamos hasta acá. Si quieren, los dejo a discreción. Pregunten lo que quieran. Yo me quedo callado. ¿Ya? ¿Osículos? Los osículos son los huesecillos del oído. Osículos. Como oscilan, vibran, por eso se llaman así osículos. O huesecillos. Es el nombre como de colegio. En anatomía se llaman osículos. Las femorales caudales, que son tres, fibular, tibial, opinar, como se llama. Sí, por supuesto.